Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, conforme al 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, ¿no? Otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros cada noche tomamos el tiempo de leer las preguntas y responder las preguntas y luego incorporar esa pregunta dentro de la enseñanza en el siguiente día en nuestro ministerio de enseñanza aquí en la televisión y en la radio. Son nosotros que estamos muy agradecidos. Siguen enviando sus preguntas a nuestro número. El nuevo número es 1-310-804-7733. Ese número es gratis a través del texto, del mensaje de texto en el chat de WhatsApp. Es gratis por toda parte del mundo. Una vez más, el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Y ahí estamos nosotros respondiendo a todas sus preguntas. Permíteme también tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la iglesia bautista de Town Creek. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur, en los Estados, y la iglesia está localizada en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego los domingos en español y en inglés, y luego los miércoles también en la noche en español y en inglés. Por favor, toma la oportunidad y nos vas a encontrar nosotros con los brazos abiertos para recibirlos, para que entren en el compañerismo uno con nosotros y también en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestros estudios aquí en el libro de Romanos, y ahora llegamos a Romanos capítulo 3 versículo 25. Romanos capítulo 3 versículo 25. Este versículo se encuentra dentro de un párrafo del versículo 21-26 que hemos estado estudiando por un buen tiempo. Y ahora llegamos al cuarto punto principal. Lo que vamos a hacer es incorporar las preguntas que hemos recibido dentro de la enseñanza de hoy día, en cuanto ya hemos respondido individualmente. Pero note que este cuarto punto en que Pablo está detallando este asunto de la redención, la salvación y la propiciación. Y queremos nosotros tomar este tiempo de responder a eso. Ahora aquí está hablando específicamente sobre el tema de la propiciación. La sangre de Jesucristo, la justicia que es por un acto de Dios, solamente el acto de propiciación. Ahora la pregunta que hemos recibido es: ¿qué significa la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Este es un acto que tú ni yo no podemos hacer. No somos capaces, no estamos autorizados. Este es un acto que solamente Dios hace. Y típicamente lo hace a través del derramamiento de sangre. Tú te recuerdas que en el Antiguo Testamento había sacrificios de animales, ¿no? Y el animal tenía que ser perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin ningún defecto, ¿no? Y cuando se ponía el animal sobre el altar, ¿no? Y para degollar, para matarlo, ¿no? Y derramar sangre, esa sangre cubría, ¿no?, el altar. Bueno, el concepto de la propiciación, ¿no?, es para cubrir los pecados del hombre a través de la sangre. En el contexto de nuestra relación con el Padre Celestial, es lo que hace Cristo por nosotros. Entonces, note bien, en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice lo siguiente, dice: ¿a quién nos puso qué? ¿A quién nos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Lo voy a repetir. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? En la Biblia católica lo dice de esta forma. Dice: a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón. Ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. Repito, escuche bien.
Dice, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. Ahora note bien. Esta palabra propiciación, en hebreo, ¿no? y en griego tiene el mismo sentido, pero en griego es la palabra hilasterión. Es una palabra bien rara en griego y se deletrea I-H-I-L-A-S-T-E-R-I-O-N, ¿no? Hilasterión. Y esta palabra significa ser un sacrificio. Ser un sacrificio, es una cubierta, ¿no? Es una satisfacción, es un pago, es una conciliación por el pecado, ¿no? Esto es literalmente lo que hacía el animal cuando se sacrificaba en el Antiguo Testamento, era para el perdón de pecados. Dios le pedía al pueblo que ellos tenían que sacrificar un animal, un animal perfecto, sin arrugas, sin mancha. Y ese animal lo ponía sobre el altar y cubría, ¿no?, simbólicamente los pecados del pueblo. Se ponía el animal sobre el altar, ¿no? Y debajo de ese animal, ¿no?, simbólicamente estaban los pecados. Y luego se derramaba la sangre, y la sangre cubría el altar y se derramaba, se desbordaba por todos lados, ¿no? Y eso era para cubrir, era el precio, el pago de los pecados. Bueno, eso es precisamente lo que hizo Jesucristo por nosotros cuando Él fue a la cruz. Note bien lo que dice otra vez Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como qué. Dios puso ¿quién? A su Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ve, el Padre Celestial, el cuadro o la imagen que se está pintando es esto, que el Padre camina enfrente del altar y Él ve que la sangre, el sacrificio cubre los pecados de los demás. Esa es la imagen que se está pintando. Yo creo que aquí hay hay varios puntos significativos aquí, pero por lo menos aquí hay dos que quiero compartir con ustedes en este momento. Primeramente, Dios es el que puso. Dios es el que puso. Tú tienes que entender, es Dios que está haciendo esto. No es el hombre, no es el sacerdote, no es el pastor. Esto es lo que Dios está haciendo. Cuando Él dice aquí, a quien Dios puso, mira lo que dice este versículo 25. A quien Dios puso. Ahora, esa palabra, a quien Dios puso, ¿no?, es proetheto en hebreo, en griego, perdón, y es una palabra rara también, y quiere decir que Él puso a Cristo, para hacer la propiciación por los pecados del hombre. El Padre viene, toma y pone el Hijo, ¿no? Y ahora, Dios propuso poner, si lo pueden poner así, a Cristo. Dios es el que determinó esto. Dios determinó resolvió, ¿no?, ordenó que Cristo fuese la propiciación o el sacrificio por los pecados del hombre. De la misma manera que venía en el Antiguo Testamento el sacerdote y ponía el animal sobre el altar, viene Dios. Es Dios que ubica a Jesús sobre la cruz. Es Dios que ubica a Jesús, su Hijo, ¿no?, como el sacrificio sobre el altar. Ese es el cuadro que se está pintando aquí. Y está bien claro en la versión católica, en la versión cristiana, está bien claro lo que se está diciendo aquí. Es Dios que hace esto. Dios es el que viene a iniciar. Es Dios que viene a consumar, ¿no? El que viene, Él lo comienza y Él lo termina aquí. Ahora no también. Dios, la segunda cosa es que Dios puso a Cristo ante. Ahora la palabra es pro. Ahora en la palabra, ¿tú te recuerdas la palabra propiciación? Ahora la palabra pro siempre significa ante, pro. Pro esto es ante, ¿no? Ahora, Dios puso ante o Dios puso pro el mundo como la propiciación. Él puso a Cristo de antemano. Dios había determinado de antemano, años atrás, en la eternidad, lo que Él iba a hacer. Y Él puso a Cristo, Dios, como la propiciación por los pecados del mundo. Él sufrió antes, ¿no?
en la palabra griega, proetheto, ¿no? Es poner antes, indica este hecho, que Dios ya había determinado que la única manera como rescatar al hombre, como salvar al hombre de sus pecados, era como de ya determinar que él tenía un remedio, él tenía una respuesta, él tenía una redención, él tenía la salvación en mente. El plan de la salvación del hombre siempre estaba en la mente de Dios. O sea, si tú entiendes eso, con él dice, vamos a rezar el versículo 25. Y él dice, a quien Dios puso como qué, como propiciación por medio de la fe, y dice, en su sangre. So, Dios puso a Cristo ante él mismo, con el propósito de que fuese la propiciación o el sacrificio por los pecados del hombre. Dios determinó esto. Ahora yo entiendo, hay muchos argumentos, y yo me recuerdo, yo me recuerdo de niño, esto sí yo me recuerdo muy bien. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchos sacerdotes, he tenido la oportunidad de tratar con teólogos católicos, ¿no? Y yo siendo teólogo, un profesor de seminario, y hemos tenido la oportunidad de hablar, sentar, dialogar sobre estos asuntos. Y yo me recuerdo del niño, esto sí me recuerdo muy bien, y muchos han relatado la misma cosa, ¿no? Que lo que pasó fue que todo el mundo habla que los judíos y los romanos mataron a Jesús. Los judíos y los romanos mataron a Jesús. Eso es cierto. En otra palabra, ellos fueron el instrumento. Pero ellos no mataron a Jesús. Ellos fueron el instrumento. So, cuando alguien, por ejemplo, si tú tienes que entender que siempre fue el plan del Padre a poner a Cristo antes para rescatar y salvar al hombre. Este fue el plan de Dios. Los romanos y los judíos en la historia de Jesucristo, cuando Él va a la cruz, ¿no? Solamente son el instrumento. Solamente es el instrumento en las manos de Dios. Dios puso a Cristo públicamente ante el mundo, mostrando que Él es definitivamente la propiciación por los pecados del mundo. La segunda cosa grande que tú tienes que entender es que Cristo mismo, quien es la propiciación por los pecados del hombre, pero note algo, no son sus enseñanzas, no es su poder. Ahora, yo no sé por qué confundimos estos temas, mira. Es físicamente, literalmente, que Cristo va a la cruz a morir. Eso es lo que nos salva a nosotros. Que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, y yo reconozco como pecador que eso fue lo que Él fue a tomar mi lugar en la cruz, ¿no? Él es mi sustituto y Él murió por mis pecados y pagó el precio, porque Él era el único calificado para pagar el precio de mis pecados, porque Él nunca pecó. Él es el sacrificio perfecto. Y luego Él muere y resucita y regresa a la mano diestra del Padre Celestial. Es el único que puede hacer eso. So, Él es el sacrificio perfecto. So, ustedes tienen que entenderlo. Lamentablemente, lo que ha pasado en muchas iglesias, ¿no? Predican otra cosa. So, yo creo que tú entiendes la siguiente declaración que quiero hacer, ¿no? Y lo escribí de esta manera. Es Cristo mismo quien es la propiciación por los pecados del hombre. Pero note, no son sus enseñanzas, no son las enseñanzas de Cristo, no es el poder de Cristo, no es el ejemplo de Cristo, no es la vida de Cristo lo que hacen de Cristo, lo que hace de Cristo la propiciación. No, es su sangre, la sangre que Él derramó, su sangre, es su sacrificio. Es su sacrificio, es su muerte, es su sufrimiento, es su cruz, lo que hace que Dios acepta como Jesús la propiciación. Eso es importante de captar. Mira, regrese conmigo en versículo 25, Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón. Ha manifestado así su fuerza salvadora pasando por alto por los pecados cometidos en el pasado. So, nota bien, en la versión católica dice,
que ha hecho mediante la fe en su muerte. La versión católica no habla de la enseñanza de Cristo, no habla del poder de Cristo, ¿no me entiende? La versión cristiana no habla también dice la misma cosa. Eso es importante que comprender. Tú puedes, mira, hay mucha gente en las iglesias hoy día. Ellos van a la iglesia y son miembros de una iglesia de 20, 30, 40, 50 años. Y ellos están asombrados, maravillados con el poder de Cristo, con la cruz de Cristo, con la enseñanza de Cristo, con la dignidad de Cristo, con la preeminencia de Cristo, pero no con la sangre, que Él literalmente murió. Mucha gente mueren y van al infierno, ¿no? Teniendo mucho conocimiento de la Biblia, pero nunca han llegado al punto de apropiar, aceptar y someterse que Cristo literalmente murió por sus pecados. Pero ellos, mire, están empapeados con la religión, están empapeados con la enseñanza de su iglesia local, están empapeados con la tradición de su iglesia y con un montón de cosas, pero nunca llegan a apropiar lo que Cristo hizo por ellos. Él lo hizo a través de su muerte, que dice que por la propiciación en su sangre, la fe en su sangre, que Él literalmente derramó su sangre. Es la sangre. Yo sé que esto nos suena que tiene mucha alegría. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que Dios acepta. Dios no acepta nada más. Él solamente acepta la sangre. La sangre. Mire, en el Antiguo Testamento y la historia de Israel, y me recuerdo cuando estuvimos en Israel y estudiando esa cultura, esa religión, estudiando cómo el proceso, hablando con rabís, ¿no? Con rabinos, y me dicen, y todos dicen la misma cosa. Si alguien viene y trae un sacrificio y lo pone sobre el altar, ¿me entiende? Y este sacrificio, y lo deja ahí, pero no lo mata y no derrama sangre, ese sacrificio no es aceptable. Y, más bien, escuche bien, y si alguien hacía eso, si es que lo hacían, ese sacerdote lo tenían que apedrar y matar, porque él estaba cambiando los términos, la norma de un sacrificio. Él está en violación de lo que significa un sacrificio. Cristo no fue colgado en la cruz y simplemente lo dejaron ahí. No, él tuvo que derramar sangre, literalmente. Y murió una muerte pero fea, horrible. ¿Entiendes? Es la sangre. Cuando la sangre comienza a ser derramada y cubre simbólicamente los pecados. Es la sangre de Cristo que solamente Dios el Padre acepta como el sacrificio por nuestros pecados. Es la sangre de Cristo que el Padre solamente acepta como la cubierta, ¿no?, para nuestros pecados. Es la sangre de Cristo que Dios acepta como la satisfacción por nuestros pecados. Es la sangre de Cristo que Dios acepta como el pago por la culpa de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo que el Dios acepta como la reconciliación de su ira contra el pecado. Solamente es la sangre. Ahora, la pregunta es esta, y me encantó la pregunta, ¿no? Porque yo me quedo fascinado, que me recuerdo unos cuantos años atrás me dijeron, no, mira, pastor, tú estás desperdiciando tiempo. La gente no le interesa nada del cristianismo, no le interesa nada de la Biblia, sea cristiano, sea católico, sea lo que sea, no están, nadie va a sintonizar, nadie se va a involucrar, tú estás desperdiciando tiempo. Ok, está bien. A mí siempre me encanta cuando me dicen que no, yo sé lo que yo voy a hacer. Pero la cosa es esto. Lo que a mí me fascina, que supuestamente una audiencia que no le importaba nada, envía docenas y docenas y docenas de preguntas. Al fin de mes terminamos entre 500 y 1000 preguntas, y eso yo me quedo, wow, una audiencia que no le importa, pero hace preguntas, ¿no?
Y me fascina que las preguntas están centradas en la enseñanza que estamos compartiendo en el momento. Escuche esta pregunta de parte de nuestra audiencia y dice esto: ¿qué quiere decir la Biblia por la sangre de Cristo? Bien. Pregunta, ¡ping! Perfecta. Repito la pregunta: ¿qué quiere decir la Biblia por la sangre de Cristo? Quiere decir la voluntad de Cristo. La sangre de Cristo quiere decir la voluntad de Cristo de morir. Cuando uno dice la sangre de Cristo, está hablando que es la voluntad de Cristo para morir, ¿no? Para derramar su sangre por el hombre. Que Él voluntariamente bajó del cielo con el propósito literalmente de derramar su sangre y morir por los pecados del hombre. Eso es lo que significa. Que Él lo hizo voluntariamente. El Padre Celestial no tomó el brazo y no comenzó a torcer el brazo del Hijo. Dice, esto es lo que tú vas a hacer. No. El Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Claro. Significa, cuando habla que la sangre, significa el sacrificio supremo. El sacrificio supremo pagado por Cristo por los pecados del hombre. Eso es lo que significa. Indica los terribles y también indica los terribles sufrimientos por los que pasó Cristo por los pecados del hombre. Ahora, señala que el hecho de que Cristo puso su vida voluntariamente en favor de los pecados del hombre. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que uno quiere hacer eso? Pero solamente Dios lo puede hacer. Ahora, vamos a ver si podemos, a ver si a ver si podemos amplificar este punto un poquito más a través de las Escrituras. Abre sus Biblias en el libro de los Hechos. Hebreos. Vamos Hebreos capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 2. Vamos a la mano derecha, por favor, y yo no tengo prisa, vamos a responder a esta tremenda pregunta que parte de nuestra audiencia. Ahora, note bien lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo, primeramente en la versión cristiana dice esto, dice, por lo que debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora, es un poco difícil cuando tengo que sacar un versículo afuera de su contexto, pero está hablando de Jesús, está hablando de la persona de Jesús, y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús es igual como todos nosotros como seres humanos, ¿no? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 17, Hebreos capítulo 2. Dice esto, dice, por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos. Cristo viene, ¿no? Él viene del cielo, ¿no? Del Padre, ¿no? Y Él es enviado por el Padre a través de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entra en el vientre de la Virgen María. Él nace 9 meses después y nace como un ser humano. Este es Dios encarnado. Él es Dios completo. Pero él es Dios y hombre simultáneamente. Él es hecho semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Nosotros. Ese es el contexto. Nosotros. Él es hecho semejante a nosotros para venir a ser misericordioso. Ahora, en la versión católica lo dice así. Por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo. El único que calificaba para perdonar los pecados del hombre. Y ahora, sigue a la mano derecha. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2. Sigue a la mano derecha. En la primera epístola tenemos Santiago, Primera Pedro, y ahora vamos a Primera Pedro, Segunda Pedro. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Y mira lo que dice en versículo 1 y 2. Primera Juan, la primera epístola de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Y mira lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, dice: hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo. Esta es la versión católica. Es Jesucristo, el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Tenemos que entender que Él es la propiciación, ¿no? Ahora, en esa misma epístola, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 4. Estamos en capítulo, sigue la mano derecha y vamos al capítulo 4. Y mira lo que dice en versículo 10. 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En versículo 10 dice esto, en 1 Juan 4, 10 dice esto. Mira lo que dice, en la versión cristiana dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la versión católica lo dice de esta forma, y dice así: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Una vez más, no importa ¿qué versión de la Biblia estamos leyendo? Dice la misma cosa. La salvación es a través solamente por el Jesucristo, por Jesucristo. No es por las tradiciones de nuestras iglesias, no es por la enseñanza de nuestras iglesias, no es por lo que dice el pastor de una iglesia cristiana o el sacerdote de la iglesia católica, no es por la religión, no es por la tradición. La salvación en dos Biblias habla que es a través de la persona de Jesucristo. Eso es importante, ¿no? Él es la propiciación. Él es el que murió por nuestros pecados, con el propósito que tú y yo no tenemos que ir al infierno. Tú sabes, nadie tiene que ir al infierno, pero muchos eligen y van al infierno por lo que no hacen. Uno dice: bueno, ¿sabe qué? Yo soy de mayor edad, ya no peco como yo pecaba antes, no robo como yo robaba antes, dejé de robar, yo era antes un mujeriego, ya no soy mujeriego, ahora soy fiel con mi esposa, era un mentiroso, ya no estoy mintiendo, ya no engaño a la gente, ya dejé de engañar, yo dejé de hacer todas esas cosas, yo soy un buen hombre. Oh, chévere, mueres y vas al infierno. ¿Pero por qué? Porque nunca se acercó a la cruz de Jesucristo. Nunca se acercó a Dios. Mira, el problema con tú sabes que por toda parte del mundo hay lo que se nombra la asociación, ¿no?, de alcohólicos anónimos, ¿no? Alcohólicos anónimos, ¿no? Y ¿sabe lo que ellos enseñan? Ellos enseñan la reformación. Yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de tomar. Y llega un momento donde el hombre deja de tomar. Ahora, esto es lo que hace el hombre. El hombre, él le da la espalda a la bebida, alcohol. Ya no está pecando con el alcohol, ¿no? Ella dejó de pecar con el alcohol. Chévere. Pero ahora él le da la espalda a eso. Y el problema es que él vive su vida, muere y va al infierno. ¿Pero por qué? Porque lo que él no hizo es que él abandonó el alcohol, el pecado, pero nunca se acercó a Dios. ¿Entiende? Nunca se acercó a Dios. Él tenía que acercarse a Dios y pedirle perdón a Dios. Eso es lo que se nombra transformación, siendo transformado en la imagen de Dios. El problema cuando él deja de tomar, ¿ves? Lo que él hace es que él es reformado, pero es un pecador reformado. No es un pecador transformado. Y este es el problema que nosotros tenemos hoy en día. La gente quiere hacer las cosas conforme a su propio criterio.
Eso es lo que quieren hacer. Quieren hacer todo conforme a su propio criterio, basado en su propio mérito. Piensan que tienen mérito. Yo no sé qué mérito que tú crees que nosotros tenemos. Ahora, el joven le gusta hacer eso y el anciano le gusta hacer eso. Distintas razones, pero hacen la misma cosa. Mira bien lo que él dice otra vez. Primero Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué es que Dios envió a su Hijo para hacer nuestra propiciación? Porque nosotros no calificamos a pagar el precio de nuestros pecados, ¿no? En la versión católica lo dice así, y él dice, y lo dice aquí en versículo 10. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Y tú rechazas a Jesús. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 18. Vamos a San Lucas capítulo 18. Le queremos algo. Vamos a rezar a la izquierda. San Lucas capítulo 18, por favor. Mira bien lo que dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 18. Mira lo que dice aquí en versículo 13. Versículo 13. Dice esto: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propuso, ser propicio a mí, pecador. Lo que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Sé propicio de mi pecador. Aquí está un publicano, tenemos una persona, y él está orando así. Él está orando. Él está orando con Dios. Dios, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Y ni se atreve a alzar la vista al cielo. Ni se atreve a mirar a Dios. No merezco nada. No merezco nada, Señor. Sé propicio a mí. Soy pecador. Pero el buen hombre, entre comillas, el buen hombre, yo no peco, yo no robo, no estoy engañando, no estoy tomando, no estoy fumando, no estoy jugando con mujeres, no estoy haciendo y da una lista larga de lo que no hace. Chévere, te felicito. Pero él se levanta y él dice: Dios, yo soy un buen hombre. Dios, recíbeme porque yo soy un buen hombre. Ya no estoy haciendo esto. Él hace completamente lo opuesto. Él quiere estar demandando sin darse cuenta que Dios se tiene que someter a su bondad, a su buena conducta conforme su criterio y sus méritos. Él quiere imponer el yo sobre Dios y no quiere reconocer que él es un pecador en camino al infierno. Mira, en la versión católica lo dice así, San Lucas capítulo 18 versículo 13, dice esto: por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Un publicano era un hombre que colectaba los impuestos. Era un hombre que le robaba legalmente al pueblo. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Mira, la Biblia dice que no hay ni un hombre ni aún uno. Eso no existe en la tierra. Ahora, humanamente hablando, yo entiendo que, mira, eso es una buena mujer, eso es un buen hombre, eso es una buena muchacha, un buen muchacho, un buen hijo, una buena hija. Yo entiendo lo que quiero decir. Pero bíblicamente eso no existe. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Este es el problema. No queremos reconocer la realidad nuestra. Mira. Vamos a ver si podemos, a ver si puedo amplificar esta idea de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Mira,
Abre su Biblia en el libro de Mateo capítulo 20. Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 20. Vamos a Mateo capítulo 20, por favor. Mira lo que dice aquí. Lo que quiero hacer es quiero escoger un versículo que lo dice todo. En Mateo capítulo 20, mira lo que dice versículo 19. En la versión cristiana dice, y le entregarán a los gentiles le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando de Cristo, ¿no? En la versión católica lo dice así, y le entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. El plan era que ellos iban a tomar a Jesucristo, lo iban a golpear, se iban a burlar y luego lo iban a matar. Todo esto fue el plan de Dios. La gente que está físicamente involucrada en la matanza de Jesucristo, ¿no? En su muerte, solamente son los instrumentos en las manos de Dios. Yeah. Cuando estamos hablando de la muerte, yo creo que esta es la parte que la gente, tú sabes, la esquizofrenia, mira, nosotros andamos un poquito de locos aquí en estos días, y los religiosos andan completamente locos. Mira, en diciembre tienen a Jesús naciendo y en abril lo tienen crucificando. No entienden ni papa. Quiero hablar de la muerte. ¿Por qué la muerte es importante? Note el proceso, el procedimiento, la importancia de esta muerte, la muerte de Jesucristo. Cristo sería entregado a los gentiles para ser torturado y ejecutado, ¿no? Yo creo que usted note tres cosas. Él fue torturado por tus pecados. Él fue torturado por tus pecados, igual que fue torturado por mis pecados, por nuestros pecados, mejor dicho. Y creo que usted note tres formas de tortura que se menciona en la Biblia. Primeramente, burla. ¿A quién le gusta ser burlado? Nadie que yo conozco. Se burlaron de él. El ridículo, el desprecio, lo insulto, la humillación, el desafío, el escarnio. Es literalmente lo que Cristo tuvo que sufrir por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Esa es la primera forma de torturarlo, de ser ridiculizado, burlado. ¿Entiende? La segunda es el castigo, ¿no? Es ser golpeado, literalmente ser golpeado mediante una barra o un látigo con puntas de metal o hueso en sus extremos. Se aplicaban 39 o 40 azotes y lo azotaban. Y cada vez que ese látigo de cuero, y al fin del cuero, ¿no?, tenía huesos o metal. Y cuando agarraba la carne, ¿no?, arrancaba pedazos de carne de su cuerpo. Literalmente, hasta los huesos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y le daban 39 azotes y por fin la última 40, ¿no? El propósito de los azotes era infligir severo dolor, que la persona podía sentir todo el dolor, porque cuando entraban las puntas del látigo con metal y hueso, arrancaban nervios y él estaba sangrando por todas partes. Ellos querían asegurar que él estaba sufriendo. El propósito de azotar es asegurar que la persona sufre y toma mucho tiempo para recuperarse de ese sufrimiento, si es que vive. La tercera forma de torturar era la crucifixión, ¿no? Jesús llevó los pecados del hombre, sufriendo el grado extremo de dolor, sufrió el dolor a un sentido absoluto cuando él murió. Ahora note otra cosa. Imagínese conmigo por un momento, ¿no? Yo quiero hablar mentalmente, espiritualmente, ¿no? Y también te quiero hablar físicamente.
mentalmente, espiritualmente y físicamente. Por un momento, quiero que tomes el tiempo de captar, de entender qué fue lo que pasó aquí. Aquí en Mateo capítulo 20, en versículo 19 que acabamos de leer, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso es lo que ellos hicieron. Ahora, tú tienes que entrar en las sandalias, en los calzados, en los zapatos de otra persona para tratar de entender lo que están sufriendo. Ahora, imagínese mentalmente por un momento conmigo, por favor. Imagínese mentalmente si somos capaces, ¿no? Mientras era torturado, su mente estaba fijada en el motivo por qué él sufría. Yo estoy sufriendo por los pecados del hombre. Estoy sufriendo porque tu Padre me ha pedido a mí a sufrir por ellos. Y yo lo estoy haciendo voluntariamente. Pensaba en el pecado del hombre. Cristo estaba siendo azotado, torturado. Él estaba mentalmente pensando en el pecado del hombre y en el problema que el pecado había causado a Dios, ¿no? Imagínese el pecado del mundo, su enormidad, ¿no? Y el terror consumiendo la mente de Cristo. Mentalmente estaba sufriendo en grado extremo. En grado extremo. Él, siendo hijo de Dios, Dios encarnado, pudo ver todo en ese momento que lo están azotando. Mentalmente él pudo ver todos los pecados del mundo. Todo. Yo ni entiendo eso. Podía ver todos los pecados del mundo. Y Dios lo hizo a él culpable de todos esos pecados para pagar el precio de todos esos pecados. ¿Te imaginas eso? Y él nunca pecó. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver en nuestra Biblia. 2 Corintios capítulo 5. Mira lo que dice. 2 Corintios capítulo 5. Segunda Romanos, primera, segunda Corintios, segunda y segunda de Corintios. Mira lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 5. Mira lo que dice aquí en versículo 21. Primeramente, en la versión cristiana dice esto, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, escuche bien. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo a Jesús? El Padre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que él pudiera pagar el precio que nosotros no estábamos calificados para pagar. En la versión católica lo dice así, en versículo 21. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Más claro en esta versión. Mentamente, Cristo puede ver todos los pecados del mundo y puede ver la consecuencia de todos esos pecados y se hace culpable. Aunque él no cometió los pecados, él toma la responsabilidad de todos esos pecados, los toma sobre él y él paga el precio como si él hubiera pecado. A ver, subir en 1 Juan capítulo 2 versículos, la primera epístola de Juan capítulo 2 versículos, lo que dice, la primera epístola de Juan capítulo 2. Mira lo que dice aquí en versículo 2. Dice así, él es la propiciación. En la versión cristiana dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la versión católica lo dice así, dice, él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Esto fue lo que hizo Cristo. Mira, escuche bien. Tú no tienes que ir al infierno. El que va al infierno ha escogido ir al infierno. No hay nadie en el infierno que no merece estar ahí. Escuche bien. No hay nadie en el infierno que no merece estar en el infierno. Yo creo que tú comprendas eso. No hay nadie.
todos los que están en el infierno ya merecen estar en el infierno. ¿Por qué? Porque escogieron ir al infierno. ¿Cómo? Rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Señor. Por esa razón están en el infierno. Porque nunca aceptaron que Cristo murió por sus pecados. Nadie tiene que ir al infierno. El que va lo merece porque Él lo ha escogido. Ahora, al revés, al otro lado de la moneda, ¿no? En el otro lado, nadie merece ir al cielo. Ninguno de nosotros merecemos ir al cielo. Pero Cristo murió por nosotros para abrir la puerta para que nosotros podamos entrar. Los que merecen estar en el infierno, merecen. Pero nadie merece estar en el cielo. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el punto. Yo quiero que tú captas esto. Tú no tienes que ir al infierno. Pero lamentablemente tu orgullo, rechaza a Jesús. Ahí está el problema. Tu orgullo rechaza a Jesús. Ese es el problema grande. Mira, mentalmente ya entendemos. Pero ahora imagínense espiritualmente, ¿no? Su corazón estaba roto. El corazón de Cristo estaba roto. Aquellos a quienes había amado tanto estaban cometiendo un pecado tan horrendo que escapaba todo lo imaginable. Se estaban rebelando tanto contra Dios que estaban dando muerte al propio Hijo de Dios. Espiritualmente uno dice, no entiendo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué están haciendo esto? Además, lo que es más terrible, lo que es más terrible, su propio Padre. ¿Cómo? Su propio Padre. Dios mismo le daría la espalda. La Biblia dice que Dios no puede ver el pecado. En el momento que te recuerda que Cristo lloró, Él dijo, Salábatame, Dios mío, Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque por un momento breve, Dios tuvo que darle la espalda y no mirar al pecado. Porque en ese momento llegó el pecado, completamente consumió al Hijo. Llegó el grado más alto del pecado, cuando Él toma todos los pecados del mundo y el Padre le tuvo que dar la espalda brevemente. Mira, espiritualmente está sufriendo porque por un momento, por la primera vez en toda la eternidad, el Hijo está separado del Padre. Mira, Dios se apartaría de su propio Hijo. Estaba comenzando a soportar y iba a soportar el juicio, la condenación y el castigo merecido por el hombre. Iba a soportar el dolor espiritual en sentido absoluto. La ira de la santidad de Dios contra el pecado sería descargada sobre él, sobre Jesús. Ese es el punto aquí. Mira, abre sus libros en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Vamos a Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53. Mira lo que dice. Mira lo que dice en versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice esto, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? De todos nosotros. De todos nosotros. En la versión católica lo dice así, en versículo 6, dice, andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él nuestras culpas. Eso fue lo que hizo Dios. Dios tuvo que echar sobre Jesús, el Hijo, toda la culpa de los pecados del mundo como si Él lo hubiera cometido. Pero sabemos que que Cristo nunca pecó. Escuchen, una pregunta. ¿Cómo es que tú te atreves a seguir burlándote de Él, rechazándolo a Él, y lo hace voluntariamente? ¿No te das cuenta que tú mismo estás abriendo la puerta del infierno para que tú puedas entrar? Tú mismo estás eligiendo ir al infierno. Nadie te está empujando al infierno. Tú mismo estás abriendo la puerta para entrar
voluntariamente al infierno. ¿En serio? ¿Tú realmente sabes lo que estás haciendo?